Menos de 3 meses para las elecciones municipales. Ni corren ni vuelan. Casi siempre normalmente los que gobiernan visibilizan en mayor medida su actividad preelectoral. El resto permanece agazapado. El PP de Jesús Estrella y Paco Carmona Limón cuentan presentará su candidatura completa el 17 de marzo, viernes. ¿Estará Lola Martín finalmente la candidata a la alcaldía que no fue ni en 2019 ni ahora? ¿Permanecerá en la política local Félix Caler, al que algunos auguran un puesto técnico en Amaya, la Agencia del Medio Ambiente y del Agua de la Junta de Andalucía? El partido liturgitano independiente, el PI de Curro Martínez, podría estar también en la carrera. A Curro le gustaría, busca apoyos, incorporaciones que nutran su candidatura. Puede ser la principal novedad en la carrera electoral del 28M en Andújar. Carmona Limón, Félix Caler, Lola Martín, los tres fueron delfines suplentes de Jesús Estrella con aspiraciones de sustituirle algún día. Antes incluso, Curro aspiró a lo mismo, anheló el mismo cargo. En el PSOE, Paco Huertas, que volvió a ganar las elecciones municipales en 2019, hace 4 años tenía como delfines, antes de 2019, sobre todo a Jesús del Moral y después mayormente a Pepa Jurado, a Pedro Luis Rodríguez y a Alma Cámara. Hoy por hoy en el PSOE de Andújar el liderazgo de Pedro Luis, alcalde y candidato, no admite discusión alguna, pero si tras las elecciones no gobierna él, funcionario municipal, tendría que decantarse, y por ello no es una hipótesis descabellada en este momento que ya determinados observadores políticos reparen en el delfinario socialista. Manuel Vázquez, el presidente de la Cofradía Matriz de la Patrona, número 5 en la lista socialista, o la mano derecha de Pedro Luis en el equipo de gobierno municipal actual, el más joven, el que más responsabilidades ha acumulado últimamente, José Antonio Oria. Con Oria, que además es el coordinador de campaña del PSOE local de cara a este 28M, conversamos ahora en la sede de su partido, hablando sobre lo divino y sobre lo humano, en Sé lo que harás antes del próximo verano, en la tele de Andújar, en 10TV. Rompamos el hielo, pasen y vean. José Antonio Oria, coordinador de la campaña electoral del PSOE de Andújar, 7 en la candidatura anterior, ahora 3. Casi todo el mundo te ve como el delfín de Pedro Luis. Bueno, yo no lo llamaría delfín, yo lo llamaría un miembro más del equipo de gobierno actual, un miembro más de la candidatura, a la cual agradezco. Uno más, ¿no? Agradezco si vas en el 3, eres secretario de Política Municipal. Agradezco a Pedro Luis, el candidato nuestro y actual alcalde, por la confianza depositada y también la de el resto de compañeros y compañeras que tuvieron a bien así en asamblea pues votar también a mi persona para que pudiera ostentar esta responsabilidad de ser el número 3. Pero yo no me gustaría hablar más de números, sino de proyectos. Y yo creo que el proyecto que debe liderar y que tiene que liderar Pedro Luis Rodríguez y el avance de Andújar es lo importante, más allá de si ahora es el 3, es el 5 o como en la última fue el 7. En política uno se posiciona o lo posicionan, ¿no? Porque todo puede salir muy bien, requete bien, o puede salir irregular, o puede salir mal, y a lo mejor el futuro es algo diferente, ¿no? Sí, bueno, el futuro siempre está por decidir y el futuro nunca no sabe qué nos deparará, ¿no? Pero lo que digo, lo importante no es el futuro personal de uno, o al menos yo no entiendo la política como un objetivo y un reto personal. Todos tenemos nuestros retos personales, pero la política la tenemos que entender como ayudar al ciudadano y a hacer que dentro de la responsabilidad que tengamos, hoy día yo como concejal, pues avanzar a Andújar y hacerla cada día más grande y más atractiva. Concejal y dirigente del Partido Socialista, tanto con Paco Huertas, de alcalde y secretario general, como con Pedro Luis Rodríguez en esos mismos cargos. ¿Pedro Luis tiene más madera de líder que Paco Huertas o justo al contrario? Bueno, yo no me gustaría decir si tiene más o menos, son completamente distintos, tienen una manera de trabajar distinta, pero lo que sí que le ha unido
y lo que a mí me une a ellos, que es por lo que empecé con el proyecto con Paco Huerta y aún continúo con Pedro Luis Rodríguez, es su clara vocación de servicio público y también su clara línea de hacer de Andújar una ciudad de futuro, una ciudad en la cual sea atractivo invertir y sea también atractivo de visitar y obviamente muy cómoda para el ciudadano de a pie y el ciudadano de Andújar. José Antonio Oria tiene 32 años, o sea que hace nada que dejó las Juventudes Socialistas, por obligación ya, por edad. No es muy habitual, no tengo que descubrírtelo, que la gente joven esté metida en política. Dicen que faltan vocaciones, que lo de la política ha quedado un poco ahí fuera de cobertura para la gente más joven. ¿Qué atrae a José Antonio Oria a la política? ¿El parentesco con la Chacha Micaela? ¿El trabajo de sus mayores ya en el partido? ¿Amigos que comparten también el proyecto de Juventudes? ¿Cómo llega José Antonio a la política? Bueno, quien me conoce desde hace muchos años, incluso desde la adolescencia, ya sabe que a mí me interesaba mucho el tema de la política. Estaba por las tardes, incluso cuando terminaba del instituto, me leía todos los periódicos, veía los telediarios y siempre tenía como una espinita clavada de decir, hay cosas que creo que se pueden hacer de otra manera o creo que tal proyecto debe de hacerse de esta manera. Poco a poco me fui interesando por la política y uno cuando ingresa en un partido político lo que hace es mirar qué es lo que más le gusta de un partido político y cuál le identifica más con su forma de pensar. En mi caso fue el Partido Socialista, por lo tanto yo con 17 años llegué aquí a esta misma casa donde estamos hoy día. Y me afilié a la Juventudes Socialistas porque, entre otras cosas, no tenía todavía la edad para poder ser militante del PSOE. Y esa fue un poco qué me lleva a mí a la política, el ver que había cosas que se podían cambiar, el creer que puedes aportar a la sociedad y de ahí que José Antonio Oria, pues, a día de hoy sea concejal. Un técnico de instalaciones electrotécnicas formado en SAFA, creo. Que empieza en la empresa privada, en bases y soplados, eso es hablar en Andújar de un centro laboral muy conocido, por concurrido, por una plantilla laboral amplia. Esa experiencia fue corta, en la parte privada hay más estímulo que en la pública, la política es otra cosa. Bueno, hay mucha diferencia ser político, ser concejal, que trabajar en la empresa privada. La experiencia que yo tuve no es precisamente corta, fueron más de 9 años los que yo estuve trabajando en la empresa privada, por lo tanto en distintos puestos y cargos dentro de la empresa. O sea, muy joven. Sí, yo empecé muy joven a trabajar y... Porque 9 años. 9 con años 32. y 2 meses, si no recuerdo mal. O sea, compatibilizando el primer mandato de Paco Huertas... No. Cuando yo llego a la política ya no estaba en la empresa privada. La empresa privada finalicé un año antes. No llegó a un año antes, pero bueno, aproximadamente en el año anterior fue cuando terminé. Y sí, como digo, más de 9 años. Y son maneras de trabajar un poco distintas, ¿no? No es lo mismo... ser, por ejemplo, responsable del departamento de calidad, que fui allí, o encargado de producción, con gestionar un ayuntamiento. Son maneras completamente distintas. Ambas son bonitas y quien me conoce también saben que en algún momento volveré a la empresa privada. Claro, ahí uno tiene especial sensibilidad y sabe un poco en Andújar lo importante que es el tema de la industria, de las grandes empresas logísticas de distribución comercial. La pasada semana en este mismo programa, sé lo que harás antes del próximo verano, estaba el exalcalde y delegado del gobierno Jesús Estrella y culpaba a vuestro equipo de gobierno de no haber dado oportunidades suficientes, alternativas suficientes a Luis Piña para su nuevo proyecto y que acabase en los Majuelos de Marmolejo.
Bueno, obviamente el presidente del Partido Popular, actual delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, todo va a ser en contrario al Gobierno actual, porque es del Partido Socialista con Unidas Podemos. Sí que es cierto que en la mayoría de las reuniones en las que hubo con Luis Piña, yo estaba presente, por lo tanto sé que todas las opciones que había, tanto en el sector público como con terrenos públicos, como otras alternativas que había de sectores privados, todas estuvieran en lo alto de la mesa. Él ponía algún ejemplo como Gráficas del Moral, que tampoco el ayuntamiento tenía disponibilidad, y se buscó algo, aunque fuese... ¿Esa opción se barajó? Esa opción se barajó. Buscar algo privado, comprarlo al ayuntamiento y ponerlo a disposición de la empresa. Buscar algo privado, ponerlo a disposición de la empresa, si bien cuando el terreno es privado tienen que llegar a acuerdos en cuanto a la materia económica los privados. No hay, ahí puede haber una especial sensibilización por el ayuntamiento de intentar facilitar todas las cosas. O sea que Piña se ha ido a Marmolejo sobre todo por el reloj, quiero decir, le corría prisa. Le corría prisa, y también porque la característica de terreno que él necesitaba o que él especialmente buscaba, la ha encontrado ahí. Él, de hecho, yo creo que es algo conocido, ¿no? Que yo creo que ha dicho públicamente, la empresa querían principalmente muy cerca de donde está actual su sede central, cosa que cumple el terreno que ha comprado, justo a pie de la autovía, y que no tuviera que hacer ningún cambio urbanístico en el suelo para poder desarrollarlo de manera rápida. Eso, las diferentes opciones que se le planteó desde el ayuntamiento, algunas no la cumplían y otras, por diferentes motivos, no le terminó de cuadrar, y por eso decidió implantarse en Marmolejo. Pero muchas veces parece que el que se vaya 3 kilómetros al lado es que vamos a perder puestos de trabajo. Lo mismo, hombre, en principio es un contribuyente de Marmolejo, ¿no? Sí, es un contribuyente de Marmolejo. Paga sus impuestos en Marmolejo. Sí, pero hay que tener en cuenta que, al igual que la sede central de Luis Piña a día de hoy está, y él ha dicho que va a continuar así, en la ciudad de Andújar, y trabajan de muchos otros municipios de alrededor, el que esté en Marmolejo, por las circunstancias que acabo de mencionar, simplemente porque a él lo que estaba buscando la empresa lo encontró ahí, porque terrenos municipales a pie de autovía, a día de hoy Andújar no lo tiene, industriales. Ya. Pero sí que estoy convencido que gran parte de la empresa, de la gente que contrate y del personal que contrate, pues va a residir y serán ciudadanos del municipio de Andújar, porque no se está yendo a Burgos, que sería difícil que alguien desplazara a toda su familia. Se está yendo a 3 kilómetros al lado de donde tiene su sede central. O sea que en materia de generación de empleo va a haber tanta gente de Andújar como pudiera haber si hubieran estado en la recta del Sotillo. No me cabe la menor duda. Sí, con tantas áreas, ¿no? Porque no sé si José Antonio Oria se siente un poco abrumado, ¿no? por el peso. Siempre hay un concejal en cualquier equipo de gobierno que asume, no sé si lo que podría denominarse presidencia, pero asume muchos roles, ¿no? Y desarrollo estratégico, y comercio, y turismo, y promoción, y comunicación, y deportes, que lo que faltaba ya también era deportes, ¿no? En ese desarrollo estratégico, en la promoción, es muy importante traer nuevas inversiones a la ciudad. Eso es la madre del cordero, ¿no? Especialmente cuando hay empleo, cuando se habla de que los jóvenes como José Antonio Oria, muchos compañeros y colegas del instituto se han marchado, han tenido que buscar sus oportunidades fuera de Andújar, y uno piensa, para que eso se produzca algún día estratégicamente, habría que pensar en que esa oportunidad que se ha perdido con Luis Piña, aunque no se haya perdido laboralmente, podría haberse solucionado si en 2 de las 4 unidades urbanísticas de la recta del Sotillo o de el fiasco de Innova Andújar se hubieran aclarado un poco Junta de Andalucía y Ayuntamiento, ¿no? Porque era delegado de Fomento Jesús Estrella, no habían llegado las elecciones de 2019, estamos ya en puertas de otras, a menos de 3 meses, y ya se hablaba, oye, que tenéis que hacer unas modificaciones en esas 2 unidades porque la otra están sujetas a ese proceso concursal,
de la sociedad promotora, pero que hagáis unas modificaciones y así de esa manera la Junta actuamos y tal y cual. La gente, la opinión pública percibe que esa lealtad institucional de la que hablaba Pedro Luis el día de Andalucía en su discurso, pues no existe. Bueno, sí que es cierto que la Junta de Andalucía, en sus diferentes peticiones que nos hace, nosotros vamos implementando para hacer esa modificación a los requerimientos que nos está haciendo la Junta de Andalucía. Lo último es que hagamos un informe de que por allí no pasa el lince ibérico y también cómo afectaría al sisón común, que es un ave que nosotros nunca, y los biólogos que nosotros hemos preguntado, nunca han visto por la zona. No sé si estas peticiones las hacen más por intentar alargar la resolución. Como lo del tranvía en Jaén. Como lo del tranvía en Jaén, o lo hacen porque realmente alguien alguna vez ha pasado por allí por la recta del Sotillo y ha visto un sisón o algún lince. O sea, tú piensas que Jesús Estrella está haciendo aquello de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, es decir, por un lado, desde el plano empresarial, reindustrialización, economía, oiga, faciliten esas modificaciones del planeamiento urbanístico para que se puedan desarrollar esas dos unidades y por otra parte medioambientalmente incentivando que los técnicos pongan muchos reparos. Hombre, yo no pondría nombres, ¿no? A mí no me gustaría señalar porque entiendo que el delegado del gobierno, siendo de Andújar, su voluntad será la de que esto se desarrolle, ¿no? Entonces, sí que es cierto que suena un poco raro, al menos no me gustaría pensar mal, pero sí que es cierto que suena un poco raro que cada vez que pedimos o mandamos un informe nos pidan otros nuevos. Y es cierto que la gente está muy cansada de esto y que tenemos que seguir trabajando en ello. De hecho, en este mismo programa, el alcalde Pedro Luis ya avanzó que se está trabajando en nuevas zonas para hacer un nuevo polígono industrial, crear nuevas zonas o sea que lo de la recta del Sotillo se desinfla un poco. No se desinfla. En el futuro cercano, digo. No se va a dejar de trabajar en ello porque entendemos que es importante y es probablemente el sitio estratégico más importante que tiene Andújar para desarrollar industrialmente. Pero si hay tantas pegas por parte de algunas administraciones para poder implementar ese centro logístico intermodal y además con la última noticia del día del Consejo de Gobierno del 2 de noviembre en el cual deja de lado el que se va a desarrollar el centro. Este ya dice que sí, que está. Es que lo escuché en la entrevista que le hiciste y Estrella lo que dice es que Andújar aparece, que el nombre de Andújar aparece, eso es cierto, que aparece, pero antes aparecía Andújar tendrá un centro logístico intermodal y ahora dice que entre Andújar, Bailén, Linares y Martos, que también lo remarcó muchas veces, se hará un estudio, aún por determinar cuándo, será el que elija dónde irá un centro logístico para la provincia de Jaén. No es lo mismo que el compromiso anterior de la Junta diga Andújar tendrá un centro logístico intermodal, a que ahora diga que un estudio, sin determinar fecha, elija entre las 4 ciudades de la Jaén dónde irá un centro logístico. No es lo mismo. No, claro. Cambia mucho la redacción y cambia mucho la percepción que tiene la Junta de Andalucía ahora sobre el desarrollo industrial de Andújar. Nosotros vamos a seguir avanzando en lo que nos pide la Junta de Andalucía para poder llevar a cabo ese desarrollo industrial y ese centro logístico intermodal que creemos que es tan importante, pero sí que es cierto que viendo que hay ciertas, no vamos a decirle pega, hay ciertas cosas que aún nos quedan por hacer, según nos están transmitiendo la Junta de Andalucía, pues vamos a intentar avanzar por otro lado para que Andújar pues no se paralice. Y en ese desarrollo estratégico para promover la creación de más suelo industrial, ¿hacia dónde nos iríamos? ¿Más hacia la estación, por ejemplo? ¿Hacia la salida natural de Andújar, en una zona que ya es un enclave industrial? No me gustaría dar el emplazamiento con el cual está trabajando el equipo de gobierno, no por no informar, sino porque bien sabe que en el momento en el que se diga se va a desarrollar un polígono industrial aquí, los precios empiezan a especular, y yo creo que si algo tenemos que intentar evitar
son la especulación. Es como cuando alguien compra un terreno pensando que se va a poder edificar de aquí a 5 años. No, digo, porque pues, claro, con esto igual. Los propietarios del polígono de la estación dirían, coño, igual con esto ya se recepciona el polígono, ¿no? No, pero son dos cosas completamente distintas. No, digo, si es aledaño, si están terrenos cercanos, ¿no? El proceso de recepción del polígono que comenta ya lo estamos iniciando dentro de las posibilidades jurídicas que nos permite el ayuntamiento, porque legalmente dice que se puede recepcionar si todo está correcto. Entonces los técnicos municipales tendrán que hacer una evaluación y que un informe jurídico nos diga que también lo podemos recepcionar. Hace un par de meses, quiero recordar, el técnico ya tuvo la instrucción de que iniciara los trámites para poder recepcionar. O sea que las calles están bien hechas, se ha urbanizado condiciones, han dejado los espacios legalmente establecidos, etcétera, que puede que no, ¿no? No, yo no tengo todavía el informe, el informe técnico. Han sido muchos años esperando la recepción de ese polígono. Sí, pero el principal escollo que había para poder avanzar, que ahora sí lo estamos avanzando, es que había una nave que era, por así decirlo, de un fondo buitre. Entonces necesitamos el 100% de los propietarios para poder recepcionar y para poder ceder las partes comunes de ese polígono industrial. Antes no se podía el 100%, porque no había forma de contactar con un representante y ya un empresario del mismo polígono compró esa nave que faltaba y ahora sí, eso fue el año pasado, y ahora sí se puede iniciar eso. Vaya, pues no lo digamos todavía porque se genera esa capacidad especulativa, pero si se recepciona el polígono de la estación sería un sitio, yo creo que idóneo, independientemente de que la autovía no va a llegar hacia La Higuera y Fuerte del Rey, por más que se está poniendo dinero para que esa conexión entre Jaén y Córdoba pase por Andújar, que es muy importante. Bueno, yo creo que eso fue un compromiso que adquirió el Partido Popular en su día, de hacerlo autovía. Incluso hay mociones presentadas por el propio Partido Popular exigiendo a la Junta de Andalucía, obviamente cuando ellos no gobernaban, que eso fuera una autovía. Ahora pues ha quedado en un arreglo de algunos tramos, porque ni siquiera los tramos son completos, además lo venden como un proyecto completo y ahora va por fases, que la fase inicial creo que es 1/3 de la inversión que ellos hicieron, y sí que sería algo importante para Andújar que eso algún día se convirtiera en autovía. Y yo creo que la Junta de Andalucía tiene ahora una oportunidad de oro con los Next Generation, que hay muchos fondos que están viniendo destinados para infraestructura, pues que uno de ellos al menos lo destine para esa carretera, hacer la autovía. Es muy importante, decía en el discurso del 28 de febrero, Pedro Luis no dejaba prácticamente ningún flanco por cubrir, porque hablaba de la necesidad de seguir contribuyendo al desarrollo, a la recuperación socioeconómica de Andújar, sin perder de vista a las personas mayores, a los más necesitados, pero sin renunciar en ningún momento al apoyo a las tradiciones y las costumbres, un poco por todo, ¿no? Tradición, innovación, todos los frentes. Dicen algunas veces, dice la tradición, la sabiduría popular, que quien mucho abarca, poco aprieta. Bueno, yo creo que un equipo de gobierno, en este caso conformado por 11 personas, da para abarcar las necesidades que tiene el municipio de Andújar. Yo decía, si te haces muy de centro, igual pierdes un poco de flanco por la izquierda, ¿no? No, pero es que no es centro, izquierda o derecha. Yo creo que cuando gobierna absolutamente para todo el mundo. Y aquí mismo, en esta casa, tenemos muchísimos militantes socialistas, que usted lo que va, la intención, o usted no, tú lo que vas, nos vamos a tutear, es a decir, Pedro Luis está en el centro ideológicamente. Digo que en el discurso se hablaba un poco de todas las sensibilidades y a lo mejor no tanto de las principales reivindicaciones tradicionales de la izquierda, ¿no? Bueno, yo no lo veo así. El Partido Socialista siempre nos hemos definido como un partido socialdemócrata o de centro-izquierda. Nunca hemos dicho que hemos sido la izquierda radical, nunca lo seremos.
Entonces, Pedro Luis sí que tiene muy claro también cómo es la ciudadanía de Andújar y cómo es el ciudadano andujareño. Hay muchísima gente que es laica y muy devota de la Virgen de la Cabeza. Hay amigos míos, como es tu caso, ¿no? Hay amigos míos que son ateos, Sí. y que todas las procesiones, toda la Semana Santa va debajo de una procesión, debajo de un Cristo. Es costalero. Es decir, Andújar, puedes tener una ideología general, pero luego tiene unas tradiciones muy arraigadas y que la defiende el alcalde siempre donde esté. Es decir, eso sí. está muy claro, ¿no? Y luego también, si algo nos ha caracterizado nosotros en el equipo de gobierno es por la protección social. Siempre, y sobre todo en pandemia, se ha demostrado. Quitábamos de todos los sitios para que siempre hubiera dinero para aquel que lo necesitara, y también para proteger, por ejemplo, a nuestros más jóvenes, a los niños y niñas, que en el colegio, que es competencia del ayuntamiento, la limpieza, pues hubo que hacer 200.000 euros extra en un año para reforzar esa limpieza. Es decir, la protección social para nosotros es prioridad. De hecho, siempre dotamos por encima de lo que calculamos que puede necesitar el ayuntamiento para esa protección social. Y luego, obviamente, también entiende que las tradiciones muy arraigadas de la ciudad pues tienen que ser una prioridad, porque también generan riqueza en el municipio. La romería genera riqueza en el municipio, la Semana Santa genera riqueza en el municipio. Hace muy poco la bajada de la Virgen, no hacía falta nada más que darse una vuelta en esos 15 días que estuvo aquí para ver la riqueza que genera en el municipio. Por lo tanto, no es quien mucho abarca poco aprieta, es que tenemos que poner recursos en todos los sitios porque lo necesita el municipio, lo necesita la gente de Andújar. O sea que se puede ser dirigente del PSOE de Andújar sin ser cofrade o siendo aconfesional. Sí, ¿por qué no? Se puede ser dirigente siendo aconfesional o se puede ser dirigente siendo muy creyente. En el Partido Socialista tenemos toda la gama de color en ese aspecto. ¿Oria representa esa otra parte? Oria representa el que quiere que avance la ciudad de Andújar, y Oria representa ese sector en el que, si cree que algo es bueno para el municipio, con independencia de qué condición religiosa o ideológica sea, se tiene que llevar a cabo. Como concejal de comercio, supongo que su mejor amigo, hablando de comercio, es Eduardo Criado, como ha pasado con todos los antiguos concejales de comercio que decían, es mi mejor amigo. Bueno, con Eduardo tengo una buena relación y una estrecha relación, pero... ¿Te ha dicho que eres el mejor concejal de comercio que ha pasado por el ayuntamiento? No recuerdo si me lo ha dicho más o menos, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que... Pero es consciente que se lo ha dicho a todos. Bueno, yo no sé si se le habrá dicho todo o no, porque bueno, yo no estoy me han dicho que sí. Porque yo no estoy en las conversaciones que tienen no, los demás. Yo he hablado con tus antecesores que me han dicho, sí. Eduardo me ha dicho que soy el mejor concejal de comercio o la mejor concejal de comercio que ha pasado por aquí. Bueno, sería hasta ese día, claro. Claro. Luego llega el siguiente, luego llega el siguiente y nunca miente. Y como luego llega el siguiente, y como todo lo que queremos es avanzar por nuestra ciudad, pues somos los mejores. Pero sí que es cierto que no solo con Eduardo Criado y la Cámara de Comercio, sino con todas las asociaciones comerciales, llevamos trabajando varios años y firmando diferentes convenios para desarrollar actividades que dinamicen el comercio de Andújar. Y yo creo que la última campaña de Navidad, que no solo con las actividades que hicieron ellos con financiación del ayuntamiento, más las actividades nuestras, sino que además el rasca y gana, el bono comercio de antes que hubo, en fin, hemos desarrollado diferentes actividades que están dinamizando el comercio, y también la hostelería de Andújar, que así también nos lo traslada, que sigamos haciendo eventos, que sigamos en Andújar cada fin de semana un atractivo nuevo, porque no solo para el ciudadano de Andújar ya tener una actividad es bueno, sino porque atrae a la gente de la comarca, y al final compra y consume. Viene al ocio y luego se gasta el dinero también aquí, que eso no es fácil recuperarlo, y además cuando tienes que estar permanentemente trabajando, qué complicado es asumir el reto de una reforma urbanística en una calle, en una avenida muy comercial, porque ya pasó en la Corredera Capuchinos, porque pasa ahora en el Mercado, en la Plaza de la Constitución,
Y porque ahí tienes que estar un poco, claro, cuando estás haciendo obra desaparecen aparcamientos, ya tienes la crítica con el tema del estacionamiento que se complejiza, y luego evidentemente están los propios comerciantes que dicen, pues durante este tiempo yo no voy a ingresar lo mismo. Y luego ya está también el pensar en el día después. Oye, cuanto más zona peatonal se ponga, más difícil es que yo mantenga el negocio, que llegue gente con el coche casi a la tienda, etcétera, etcétera. Eso es complejo, ¿no? Bueno, ese mismo comentario de cuanto más zona peatonal, más difícil llegar a la tienda, se dijo en Andújar cuando se peatonalizó lo que actualmente está peatonalizado, ¿no? Y sin embargo se ha seguido desarrollando el municipio de Andújar, sigue habiendo tiendas, sigue habiendo bares en la ciudad, y yo creo que podríamos decir que nos equivocamos si somos los únicos del mundo que intentan peatonalizar o hacer más accesible al peatón el centro del municipio, porque nosotros hacemos más accesible al peatón con esta reforma el centro del municipio, pero la zona de rodadura sigue existiendo. Pero es que todas las ciudades del mundo, incluso hace muy poco leía un artículo, no recuerdo de qué periódico internacional, pero lo leía diciendo que lo normal y lo lógico era ir avanzando hacia ese modelo. Si nos damos un paseo por ciudades, como puede ser Málaga, el centro que tiene peatonal es casi como Andújar. No sé si Sí. tú has paseado, que yo creo que sí. Por la ciudad tiene mucho. Mucho, mucho. O, Es lo que más hago cuando estoy aquí. o Sevilla también tiene muchos centros. O sea, que el centro de Andújar tenemos que pensar, que la gente vaya pensando, que la gente se conciencie, que con el tiempo, con el coche, lo justito, con etiqueta, los coches, se sabe quién es residente, quién tiene que ir por trabajo, y el que no, que lo deje en otros sitios. Para eso es bueno también tener aparcamientos disuasorios, ¿eh? Sí. Yo venía a Colón siempre y lo dejaba el coche en Colón y oye, qué bien, ¿no? Pero ya no. Pero a lo mejor hay que informar más que hay un aparcamiento justo al lado, ¿no? Sí, bueno, con respecto a que la gente se vaya olvidando de pasar del centro, no es por una decisión municipal. No. Digo, a nivel estatal, no es nuestro caso porque no llegamos a la población, pero estoy seguro que poco a poco irán reajustando. Los mayores de 50.000 habitantes ya debe de ser el centro con etiqueta. Entonces yo creo que ir preparando la ciudad para cuando lo requiera el mercado o la Unión Europea, que seguro que eso habrá una normativa europea que lo regule en su día, es avanzar. Y sí que es cierto que de manera coyuntural puede haber un problema de aparcamiento, pero bueno, hay un aparcamiento 24 horas en la avenida de Andalucía con un acceso a pie que está a 1 minuto andando o 2 minutos andando del Ayuntamiento de Andújar. Y Colón actualmente es que está en obra. Es cierto que se han juntado ambas obras, pero que también solucionará, en el momento en el que termine la obra, también solucionará parte de este problema. Y además, como bien sabes, estamos adquiriendo lo que conocen como el berenjeno, con un proyecto que ya hemos pedido una subvención del en torno al millón y algo de euros, para hacer un aparcamiento disuasorio en el centro, al lado del centro, con 150 plazas de aparcamiento y 6 plazas de aparcamiento de autobús, pensando también en que en un futuro pues, puedan venir autobuses a aparcar ahí para el desarrollo turístico del municipio de Andújar. El turismo, que siempre... Ahora cuando estabais ahí en el cercado del Ciprés hace poco, con el ecoparque del Lince, pues se hablaba mucho de eso, me decía algún empresario, no aprovechamos suficientemente el tema del Lince, todavía mucha gente se va para Sierra Cardeña, para Montoro, incluso se quejaban, ¿no?, de un artículo reciente en El País, donde se hacían referencias al Valle del Jándula, pero Andújar no aparecía por ninguna parte. No hay suficiente sensibilidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de un turista de poder adquisitivo alto, que no viene un solo día, porque para poder ver al lince hay que estar muchos días esperando, y sin embargo, dicen algunos, no se les trata, no se les acoge, no se promueve la llegada masiva a Andújar, y que Andújar esté mucho más asociado por parte de los grandes vendedores del turismo, los grandes turoperadores, a esa figura del lince ibérico. Bueno, yo creo que
desde que llegué precisamente a la Concejalía de Turismo, es cuando en esa concejalía se habla prácticamente del lince ibérico. Hay que hacer un lince con el lince. Si bien es cierto que en el anterior mandato ya se hizo la idea de hacer una feria, feelings que le llamaron, y ya se empezó a hablar, hasta prácticamente este mandato no se ha puesto el lince como le digo yo, que es el embajador de la Sierra de Andújar y el embajador de Andújar. Tenemos una semana dedicada a hablar del lince, hablamos con la Asociación de Fotografía a nivel nacional y trajimos un congreso a la ciudad de Andújar precisamente para potenciar el lince ibérico. Y también hay otro dato que es importante que la gente conozca. La Diputación Provincial de Jaén prácticamente han tocado el lince con pincelada hasta hace muy pocos años. Es decir, ahí tengo que agradecer a la Diputación Provincial que cada vez más están haciendo una promoción del lince ibérico, porque también le hicimos entender desde el Ayuntamiento de Andújar y también por parte del alcalde Pedro Luis que el lince no es solo Andújar, y que en Andújar que tengamos el refugio más antiguo del lince y donde tenemos más población de lince del mundo, también se puede extrapolar que Jaén tiene la mayor población del lince del mundo, y en ese aspecto lo han entendido y poco a poco lo están introduciendo cada vez más en la promoción turística que hacen en las diferentes ferias. Y hace muy poquito que estuvieron haciendo una promoción en París y me mandaron al WhatsApp las fotos de la promoción que se estaban haciendo en París del lince ibérico. Y la verdad que en ese sentido también tengo que agradecerlo, y queda muchísimo por hacer con el lince ibérico. Y también es cierto que hay mucho avanzado que no se ve, porque el visitante que viene a ver el lince ibérico, el turista que viene a verlo, suele ser un turista muy discreto, que le gusta muchísimo la naturaleza y que prácticamente se tira todo el día intentando ver el lince y hacer la caza fotográfica del lince. Come ir en la restauración del municipio, pero como va a los lugares donde se encuentra el lince ibérico, nosotros no lo detectamos aquí en el municipio de Andújar, o no se ve con más frecuencia como se suele ver. Pero si nos vamos un fin de semana, o incluso en noviembre, diciembre y enero, que es cuando más fácil es ver el lince ibérico, y nos damos un paseo por las zonas claves del parque natural, veremos muchísimos turistas fotografiando el lince. Y como digo, queda muchísimo por hacer. Y también quiero decir que ahora parece desde otros grupos políticos que el lince es una prioridad para ellos. Yo le agradezco que se lo tomen así, porque ya digo, hasta hace muy poquitos años el lince ibérico no era nada en el Ayuntamiento de Andújar, y ahora hay que ponerlo en valor y potenciarlo. Es un proyecto muy interesante porque trae como consecuencia una figura distinta, un estándar distinto de visitante, de turista, diferente al que se recibe en otras zonas de la provincia, muy específico, esos safaris fotográficos. Ese turista centroeuropeo que viene específicamente a una zona concreta de la provincia, para eso es bueno tener equipamiento, ¿no? Hemos visto lo del Cercado del Ciprés, que hasta ahora lo habíamos visto más como un centro administrativo, ¿no? Como un centro de ocio. El centro de recepción de visitantes, que está muy bien donde está, pero en fin, que uno llega allí y tampoco a los nenes los va a dejar, ¿no? Al borde de la carretera, tampoco es un lugar. Por eso siempre se ha hablado en Andújar de Zumacares. Qué buen sitio, qué buen lugar, cómo podía combinar ambas cosas, ser el lugar donde llegara el gran público, pero también específicamente orientar a ese turista cinegético que busca ornitológicamente, o en el caso del lince ibérico, un objetivo claro, ¿no? para su cámara, para su visión, para su percepción. ¿Lo de Zumacares puede ser una realidad a corto plazo? Dependiendo de cómo entendamos a corto plazo. En política a corto plazo pueden ser 25 años, ¿no? No, en política a corto plazo para mí son 2 años, y yo creo que en 2 años sí que se puede ver ya un avance muy importante en Zumacares. Hay un plan de sostenibilidad turística, una subvención que pidió la Diputación Provincial al Gobierno de España de 3,1 millones de euros, de los cuales en torno a 1 millón de euros viene destinado al Parque Natural Sierra de Andújar. Y hace poco pues que dimos también la noticia que tuvimos una reunión
y que queremos avanzar y que se empiece casi por ahí. Porque es una zona que es una reivindicación histórica de la ciudad de Andújar, que se ponga en valor ese centro y así va a ser. Se va a cumplir una reivindicación histórica más, como la del agua al santuario, que también parecía de poca lógica que donde se concentran cientos de miles de personas un fin de semana no haya agua potable. ¿Y de quién es la culpa del expolio en Zumacares? Porque claro, uno dice la obra la hizo el ayuntamiento, pero las competencias, la titularidad es de la Junta, pero de ahí se llevaron cosas. Bueno, yo tengo 32 años, como he dicho al inicio, y yo no sé si se llevaron o no se llevaron cosas. Lo que sí es cierto hasta cable. Lo que sí es cierto es que la titularidad es de la Junta de Andalucía, así lo reconocen ellos, y que el ayuntamiento hace 2 o 3 décadas hizo una obra de intervención allí de remodelación en algunas zonas. Pero el foco no es, creo que, volver el pasado. al pasado. Hay que mirar al futuro. Yo creo que lo que tenemos que mirar es que ahora, gracias a ese plan de sostenibilidad... Con la Junta, con Diputación, con el Ayuntamiento... ¿Y esto al final quién lo va a gestionar? Bueno, pues eso nos tendremos que sentar las 3 administraciones y decidir quién lo va a gestionar. Seguramente acabe siendo una concesión administrativa. Actualmente la titularidad es de la Junta de Andalucía. Si nos lo cediera el ayuntamiento, pues la gestión podría ser municipal, pero eso nos tendríamos que sentar las administraciones una vez esté desarrollado el proyecto a decir quién lo va a gestionar. Pero no solo se va a quedar ahí, sino que va a arreglar muchos otros caminos y muchas otras zonas también del parque natural y avanzar en esa playa de interior que tenemos y a potenciar la reserva Starline que tenemos también del municipio. Es decir, que ese plan de sostenibilidad va a avanzar mucho más que no solo la Casa de Zumacares, que ya de por sí es muy importante. Vamos a centrarnos en el 28 de mayo, para toda esa gente, todos esos coetáneos, compañeros de promoción, de generación, de José Antonio Oria Garzón. Estos proyectos de futuro de los que estamos hablando van a suponer una nueva oportunidad para regresar a Andújar, para situar el proyecto de vida, de familia, laboral, de mucha gente que tienen 30 y pocos años y que ahora no están en Andújar. No me cabe la menor duda de que eso va a ser así. Hay 2 datos que ojalá fueran muchos más, pero yo creo que marcan una senda, ¿no? Hay actualmente según datos de la Junta de Andalucía, en 2015 a 2022, actualmente hay 190 más empresas en Andújar, entre empresas, comercio, autónomos, que hace 8 años. Son datos de la Junta de Andalucía. Algunos no se creen esos datos. Bueno, claro, son oficiales. Yo nunca hablo de lo que creo. En el caso, porque a nivel general se ha destruido mucho más producto empresarial, muchos más proyectos empresariales que generar nuevos. No sé si en lo cuantitativo, es decir, proyectos que generen tantos puestos de trabajo. Igual hay 190 proyectos, muchos de ellos de autónomos que se han puesto en marcha, pero la generación de empleo con esos proyectos es menor, ¿no? Sí, bueno, y ahora voy al segundo dato que quería darte, y es que desde 2015 a la actualidad hay un 7% menos de paro en Andújar, por lo cual yo creo que ambas cosas van relacionadas. ¿Pero dato de EPA o dato de SP? Dato de EPA. EPA. Yo creo que ambas cosas pueden ir de la mano. Si hay 190 empresas más... También hay menos población. Sí, pero porcentualmente, estoy hablando de forma porcentual. Del 15 a esta parte, creo que decía Carmona Limón, ¿no? ¿No era Carmona Limón el que decía que había 4.000 menos? Del 15 actual, no sé si fue mucho, Carmona, ¿no? Limón, yo lo veo mucho. También es cierto que cuando se hizo una revisión catastral y se depuró realmente el censo de Andújar, se vio que había gente que estaba empadronada, pero que no vivía en Andújar desde hace y seguían aquí años y seguían aquí empadronadas. Y otros que están aquí trabajando en el hospital o en la educación y sin embargo siguen empadronados en sus pueblos, ¿no? Se hizo una depuración de censo para decir realmente qué tenemos. Y actualmente sí que tenemos una depuración de censo real, pero yo creo que relacionar el que hay 190 empresas más
y que hay un 7% menos de paro, que ojalá fuera 14% menos de paro, y en eso es lo que va a trabajar el alcalde Pedro Luis, y seguro, estoy convencido de que lo va a lograr en el siguiente mandato. Entonces, Andújar, ciudad de las oportunidades, y la campaña. Vamos a hablar de la campaña como coordinador de campaña. Eso de girar tanto, digo, en comparación con el proyecto anterior, donde sí aparece Paco Huertas, pero se habla más de cumplimiento de un programa, ¿no? Te apareces en el 19, has gobernado, has conseguido por fin la alternancia, que salga Jesús Estrella y su equipo, has estado, hemos cumplido con Andújar. Y ahora una campaña más en torno a la figura del alcalde, con la P y con la L, Pedro Luis. Y con un leitmotiv que habla precisamente de eso, de motivos, ¿no? Motivos para querer, que eso sí conecta con la campaña anterior del 19, y motivos para creer, para tener esperanza, y luego todo lo que se puede interpretar en torno a lo que es creer y tener fe, que es algo que está por encima de las estadísticas y las cifras reales. Gira esta campaña sobre todo en torno a la credibilidad de un hombre. No, a la de un proyecto, de ciudad. El alcalde Pedro Luis, candidato, dice que hay que querer a Andújar y creer en Andújar, pero creer ya no solo en el sentido pero se ve religioso. Más la PL que la PSOE. Bueno, vamos a ver, cada uno tiene una estrategia política y nosotros tenemos muy claro las siglas que representamos, que es la del PSOE. Esas no se ocultan, pero sí que es cierto que hay que defender cuál es la línea la línea estratégica de mensaje, ¿no? Y es que el alcalde Pedro Luis, que es el líder del proyecto del Partido Socialista, defiende a Andújar, quiere a Andújar y cree en las posibilidades de Andújar. Y tiene muchos motivos para ello. Y de ahí el eslogan de motivos para creer y motivos para querer a Andújar. Y con Pedro Luis. Y la referencia que hacía con respecto a la anterior de Cumplimos, aún no hemos sacado la campaña de... claro, esto ha sido una especie de pre-campaña, ¿no? Sí, claro, ahora nos queda dar a conocer... Y para poner más en valor a alguien que no ha sido candidato a la alcaldía hasta ahora, Pedro Luis. No para poner en valor, sino para decir a la ciudadanía de Andújar que tiene un alcalde que cree en Andújar, que quiere a Andújar y que tiene motivos y razones de sobra para seguir queriendo ser alcalde, y sobran las razones también para que depositen su confianza a los ciudadanos en él. La lista, hombre, tampoco se están haciendo muchas renovaciones en los equipos que gobiernan, ¿no? Lo hemos visto en Jaén, por ejemplo, o en Úbeda. Hay una renovación relativa. Ahí el fichaje ha sido Manuel Vázquez, sin duda. Y la pregunta que se hace la gente en Andújar, tú lo sabes igual que yo, es: ¿llegará el domingo de romería el candidato Manuel Vázquez montado en su caballo como presidente de la Cofradía Matriz? Bueno, no veo razón para que no sea así. Ah, sí. Algunos dicen ya que dimita, que se vaya. Sí, claro. También ya hubo un precedente de un candidato en puestos de salida en el Partido Popular y que también era muy importante. No era el presidente. Bueno, estaba en la terna, estaba en la Junta Directiva. Vicepresidente, claro. Que también es un cargo bastante importante, creo yo. Y yo creo que no tiene motivo de serlo, porque... O sea, Joaquín Luque sí aguantó, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pero y Vázquez va a aguantar. Yo no creo que haya razones para que no sea así. Pero hay que poner un ejemplo. Imagínate que eres empresario y decides trabajas para el ayuntamiento de Andújar o cualquier otro ayuntamiento y decides dar el salto a la política. Pero no sabes, hasta que no llegue el día de la urna, seguro que tú eres concejal, no va a tener incompatibilidad. Eso te hace decir, por si acaso me quito del medio ya, no tiene lógica. O entiendo yo que no tiene lógica. Tú tendrás que seguir desarrollando tu trabajo tal cual. ¿Tú qué harías si estuvieras en el pellejo de Vázquez? ¿Lo dejaba? ¿Qué dirán? Continuar hasta el final. Sí, ¿no? Es más importante los proyectos y continuar con los proyectos que el qué dirán. Obviamente, cuando tú tienes un cargo de responsabilidad y estás puesto al público, siempre habrá gente que le parezca bien tu gestión y gente que le parezca mal. Eso va en los cargos. Pero yo creo que es más importante tomar la decisión, si está muy claro de que tu proyecto crees que es bueno para la ciudad, en mi caso, continuar
hasta el final antes que el que dirán. ¿Pero tú no crees que va a estar un poco incómodo Moreno Bonilla en la misa del domingo de romería flanqueado por dos candidatos del PSOE? No tiene por qué. ¿No? Seguro que ha ido a otros muchos sitios y estaba flanqueado por dos miembros del PSOE, entre otras cosas porque en Andalucía la mayoría de los gobiernos siguen siendo del Partido Socialista, con independencia de que él sea el presidente de gobierno. Así que no creo que se sienta incómodo, porque ya estuvo aquí en la última romería, y si algo le caracteriza a Pedro Luis es de esa lealtad institucional, y no va a haber ningún tipo de problema con el presidente de la Junta si decidiera venir a esta romería. Como responsable de la campaña, aunque el candidato es el principal responsable, pero como coordinador de la campaña, los de la derecha, los que están a vuestra derecha, ¿os lo están poniendo a huevo? Digo, presentando tantas candidaturas, ¿no? PP, Andalucía por sí, Ciudadanos, Vox, posiblemente el Partido Liturgitano Independiente, 5. Bueno, divide y vencerás. Bueno, esto no es una decisión nuestra de No, pero elegir digo, quién se presenta. El panorama es grato para vosotros, ¿no? Obviamente ha pasado muchas veces con la izquierda. Cuando la izquierda ha ido dividida a unas elecciones, siempre ha ganado la derecha, y ahora puede ser que se dé la vuelta, ¿no? Pero yo creo que es bueno que la ciudadanía tenga dónde escoger y que valore diferentes proyectos y diferentes sensibilidades, porque cada uno representan a una parte de la sociedad andujareña. Por lo tanto, no sé si nos favorecerá o nos perjudicará. Nunca se sabe, porque a mí cuando me preguntan qué percepción tiene, yo siempre contesto lo mismo. No sé que votan 20.000 personas, ojalá lo Por lo supiera. pronto, no sé, desde que tuvimos en este programa a Pedro Luis, ya han cambiado las cosas. Ya se le ha roto uno de los argumentos contra la oposición, se le ha roto al candidato del Partido Socialista, que decía, hay un pacto ya entre PP, Andalucía por sí y Vox, ¿no? Bueno, siempre cuando uno se presenta a las elecciones, lo que dice es que no va a pactar con nadie. A nivel nacional, vemos el presidente Feijóo que dice, ya hablaré cuando llegue el momento si voy a pactar con Vox o no. Es normal que los candidatos de los partidos de derecha no digan que ya tienen una coalición hecha para no perjudicarse en cuanto a votos, y por no herir la sensibilidad de alguno de voto al PP si sé que no va con Vox, o voto a Vox si sé que no va con el PP. Por lo tanto, eso es normal, pero está más que claro que ya tienen un pacto cerrado. Además, hay algunos de los nombres que ha dicho que los conocemos y que le gusta hacer el pacto con tiempo. Ya. ¿Y sería inverosímil, imposible, algún tipo de proximidad postelectoral del Partido Socialista de Andújar con un partido independiente encabezado por Curro Martínez? Bueno, yo creo que lo importante es, si tenemos claro que lo que queremos es el progreso de Andújar, podremos hablar prácticamente con casi todo el mundo, ¿no? Con independencia un poco con Curro también. De la sigla. Sí, si el objetivo que tenemos está claro y llegamos a un entendimiento, no veo el por qué no. Obviamente Curro viene de un Partido Popular, viene de Vox también, que ha sido el coordinador andujareño, y yo creo que, pues, no sé si sería lo más fácil o no con esa ideología poder llegar a un acuerdo, pero lo importante es que lo que tenemos claro es que queremos que avance Andújar, y si hay puntos en los cuales un partido independiente apoye de manera puntual o no a un gobierno del Partido Socialista, yo creo que eso no lo impide absolutamente nadie. Sobre todo si se comparte cofradía, no hay ningún problema, ¿no? Si alguien quiere el bien para su municipio, yo creo que no va a tener problema en que Pedro Luis sea el alcalde de la ciudad. Hablando de regeneración en política, por último, para un político joven, Carmona Limón no ganó las elecciones en el 19 y gente de tu partido del PSOE le recordaba, dijiste que si no ganabas te tenías que ir, que te ibas a ir. Sí, eso es bueno en la política. Quiero decir, por ejemplo, si Pedro Luis pierde las elecciones el 28 de mayo, ¿sería bueno que diera paso? Yo creo que lo que es bueno es renovar los proyectos
Eso es lo que yo creo que es bueno. Y sí que es cierto que el candidato del Partido Popular dijo públicamente que si no ganaba se iría, y yo creo que si alguien tiene un proyecto y la gente no confía en él, obviamente para el siguiente proyecto debe de ir renovado.